Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Continuando con la serie El principio del principio, estamos en el tema 12, que se titula Vestidos de Cristo. Leemos en Colosenses 3:10 y dice así la palabra del Señor: y revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre amado, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos que tú estés poniendo tu mano de poder y dándonos esa inteligencia, esa sabiduría, ese pleno conocimiento para saber cómo debemos ser vestidos, cómo debemos ser revestidos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, que el Señor esté fortaleciendo y dándonos la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento pleno, porque ya no estamos en el viejo hombre, sino estamos en el nuevo hombre, creado según la imagen de Jesucristo, la imagen del Dios vivo, para que renovados en el conocimiento podamos estar atentos a la voluntad de Dios. Hay que entender que el hombre tiene una necesidad y esa necesidad es una necesidad también comparable a la alimentación y es la necesidad de vestirse. Lo primero que vamos a decir es que existe una necesidad y que al existir esa necesidad también existe una preocupación. Por eso también habla en Mateo 6:25, dice: no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ahí está la alimentación, pero también dice, qué habéis de vestir. Entonces hay una preocupación, una necesidad del hombre de vestirse. Dice, no es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Ahí está poniendo el Señor un equilibrio, porque muchos viven para comer o viven para tomar o viven para trabajar, pero Jesús está diciendo, más vale trabajar para vivir que vivir para trabajar. Primero la vida. Y cuando habla de la vida, también está hablando de una vida eterna, una vida en Cristo. Entonces, antes que empecemos a afanarnos por lo que hay que vestir, que es algo perecedero, más vale ubiquémonos en buscar del reino de Dios y su justicia. Ahora, para entender el origen, debemos remontarnos al principio. Y en el principio no era necesario vestirse, no había una preocupación por la vestimenta. ¿Por qué? Porque antes el hombre, antes que caiga en el pecado, ciertamente había una especie de luz que lo cubría, una luz que lo envolvía. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con Dios. ¿Cómo le sucedió a Moisés cuando estuvo 40 días en la presencia de Dios? Dice que cuando descendió del monte Sinaí estaba iluminado su rostro, lo cual al ser extraño que su rostro esté iluminado, dice que tuvo que cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque el hombre natural no conoce o no percibe las cosas de Dios que son espirituales. Entonces, los que lo veían a Moisés con el rostro iluminado no entendían qué era lo que estaba sucediendo, por lo tanto tuvo que cubrir su rostro. Ahora, Adán y Eva se sentían avergonzados porque habían estado en un estado de niñez, en un estado de inocencia, pero perdieron la luz, perdieron la inocencia al pecar contra Dios, al comer del árbol del bien y del mal. Entonces el primer efecto que produjo el pecado fue que el hombre tome conciencia de su desnudez y que
además de eso, se sienta avergonzado por esa situación. Entonces, Adán y Eva crearon delantales con hoja de higuera y se cubrieron, dice aquí en Génesis 3:7, y en ese instante se le abrieron los ojos de los dos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron. Lo primero que sucedió cuando el pecado se hizo efectivo en sus vidas fue que quedaron desnudos, quedaron desnudos. Entonces, lo que nos da a entender que el significado básico de nuestra vestimenta es cubrirnos. Lamentablemente, los delantales que el hombre cosió no duraron mucho, porque rápidamente las hojas de higuera se secaron, se achucharraron, se desintegraron, y esto espiritualmente nos quiere decir mucho, porque solo somos vestidos por la gracia de Dios en Jesucristo, y es el Cristo que murió y su sangre sació la justicia que Dios tenía, y su cuerpo, su piel terminó siendo parte de nosotros. Por eso dice, somos un solo cuerpo con Cristo. En 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Qué sucedió? En Génesis 3:21, Jehová dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El propósito y la voluntad de Dios al hacer estas túnicas era cubrir el cuerpo del hombre. Por lo tanto, hallamos un principio de la voluntad de Dios. La ropa, la vestimenta de un hijo y de una hija de Dios son para cubrir el cuerpo y no para exhibir el cuerpo. Este es un principio que Dios nos da conforme al acto que hizo Dios al hacer esas túnicas de pieles de animales. Tuvo que sacrificar animales para poder crear de esas pieles túnicas. Por eso se logró el sacrificio de Cristo, y del sacrificio de Cristo la cobertura para nosotros. El propósito de vestirnos está en cubrirnos, y cualquier prenda de vestir que no cumpla ese propósito resulta errónea. Lo más apropiado delante de Dios es que estemos cubiertos. Ahora, en la degradación actual y también en los tiempos antiguos, donde no había civilización o no estaban civilizado el hombre, ¿qué sucedía? Había una, um, una cobertura o una vestimenta escasa que no cubría, como podemos decirlo, los aborígenes, los indígenas, se cubrían escasamente, no estaban civilizados. Ahora, el principio de nuestra vestimenta es cubrir la desnudez, y es realmente impropio para el hombre y para la mujer cubrirse escasamente. O sea, toda la vestimenta que no cumpla con el requisito de cubrir nuestra desnudez viola la definición divina de vestimenta. Entonces, el hombre es el que pecó y necesita cubrirse ante Dios. Hoy en día hay vestimentas que en vez de cubrir el cuerpo, lo descubren, y eso a Dios no le agrada.
Eso a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué sucede con nuestra vida? Somos pecadores. Hemos sido despojados. ¿De qué? De la luz envolvente. O sea, quedamos desnudos. Necesitamos estar cubiertos ante Dios. Ahora, este tema es muy importante. Si no, Dios no se tomaría el trabajo, después de hacer los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, de hacer vestimenta para cubrir al hombre. Pónganse a pensar esto, hermano. Dios hizo todas las cosas, descansó. Lo segundo que hizo, que fue vestimenta para el hombre. Cubrió la falta del hombre, el pecado y la vergüenza del hombre. Ahora, nuestros cuerpos lo cubrimos con vestimenta. Nuestro ser lo cubrimos con ¿qué cosa? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Lo que no podemos cubrir nosotros mismos, la sangre de Cristo es lo que lo cubre. Por lo tanto, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están cubiertos porque están consagrados a Dios. Por eso dice espíritu, alma y cuerpo consagrado, que significa cubierto a Dios. La segunda caída del hombre se dio también por ¿qué cosa? Por la desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, su pecado hizo que su desnudez quedara al descubierto. Ahora, Noé, 6 años después de que salió del arca, dice que sembró un viñedo y se embriagó. ¿Y qué pasó? Exhibió su desnudez. El primer hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y se encontró desnudo. El siguiente hombre se encontró desnudo después de haber ingerido el fruto de la vid. Así que la segunda caída del hombre vino cuando no se cubrió con su vestimenta. Adán y Eva cayeron de un estado de que no necesitaban vestirse a uno que necesitaban vestirse. Pero Noé al tener vestimenta y no ponérsela, también cayó en pecado. ¿Qué es lo que representa la desnudez en la Biblia? La desnudez en la Biblia representa vergüenza, porque es el resultado de la segunda caída del hombre, del segundo pecado del hombre. Entonces, en Éxodo nos habla y Dios le ordena a los israelitas edificar un altar sin gradas para los sacerdotes. Esto tenía un propósito, y el propósito era que ninguna parte del cuerpo de los sacerdotes pudiera ser vista cuando se acercaban a dar sacrificio. La noción misma de exhibir el cuerpo es algo que Dios aborrece. ¿Cuál es la tendencia moderna? Es de exhibir el cuerpo, aún las partes íntimas. Y esto viola los principios dados por Dios. Porque el propósito original de Dios es que el hombre se cubra con vestidura. Incluso cuando uno se acerca al altar de Dios, no debe tener su cuerpo expuesto.
Entonces, por eso la vestimenta de los sacerdotes era de una túnica, y también dice que tenían que ponerse calzoncillos y tenía que haber una cobertura en el cual el punto de costura de aquella túnica era un punto muy fino, muy cerrado, para que no haya aberturas, para que no haya tajos. ¿Por qué? Porque iban delante de la presencia de Dios. Entonces, su cuerpo no podía ser expuesto. Esto lo habla en Éxodo 28:42. La Biblia, ¿qué enseña? Enseña que el vestido es para cubrir y no es para exhibir. El vestido simboliza la redención y también simboliza al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vestido con la salvación que Dios nos dio y nos hemos vestido de Cristo Jesús. Vestidos de Cristo Jesús. Su sacrificio no tan solamente nos propició la sangre con el que el juicio de Dios fue pagado, eh, fue pagada nuestra, nuestros pecados y todo lo que tenía en contra nuestro, sino que también la vestimenta con la cual andamos siendo cristianos nos la proporcionó la piel de Cristo. Entonces fuimos vestidos en la piel de Cristo, porque por eso dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Estoy en la piel de Cristo. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Estoy en la piel de Cristo. Entonces, estamos vestidos de Cristo porque cada uno de nosotros, en cada circunstancia, en cada situación, en cada problema, dificultad, pensamos y decimos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿O cómo se vestiría Jesucristo? ¿Qué diría Jesús en esta situación? ¿O qué diría Jesús con esta prenda? ¿Qué significa eso? Estoy en la piel de Cristo. Estoy vestido espiritualmente con Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ya no pienso yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Somos aquellos que hemos sido revestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la imagen de Jesucristo. Todo nuestro ser está cubierto por Dios. Somos salvos y somos vestidos por las acciones justas y las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Las acciones justas que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo de Dios, a través de Jesucristo. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, la iglesia, se le ha concedido, se le ha autorizado, se le ha dado la capacidad de hacerlo. ¿Qué cosa? De que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Antes de vestirnos estábamos desnudos. No podíamos recibir la luz y no podíamos recibir la bendición de Dios. El juicio de Dios estaba sobre nosotros. Pero gracias a Dios, hoy estamos cubiertos, vestidos de su salvación, vestidos de su justicia. Esto representa que su poder está sobre nosotros. Su espíritu está sobre nosotros. Y se evidencia también en cómo vestimos nuestro cuerpo, de adentro hacia afuera. Entonces, el acto de vestirse es proveer cobertura. Los cristianos no deberíamos vestirnos con prendas que no te cubren. Cualquier prenda que exhiba alguna parte delicada de nuestro cuerpo debe ser desechada, porque tenemos un Dios tan maravilloso que se ha tomado el trabajo en su misericordia de cubrirnos. Por eso, vestirse tiene como propósito cubrir, no exhibir, no provocar. El acto de provocar es un acto satánico, es de Satanás. Por eso, no debemos ponernos prendas que correspondan al principio de exhibirse, sino al principio de cubrirse. El exhibicionismo es incompatible con la esencia de Jesucristo, el cual, fíjese, para poder entregarlo, lo debieron identificar con un beso, porque no, Jesús no se exhibía con ninguna prenda que lo identificara. El Señor nos habla, mis hermanos. Y fíjese lo que sucedía en Levítico. En Levítico nos habla que había prendas contaminadas. Nos habla de prendas contaminadas por la lepra. Tanto las tiendas o las casas o las vestimentas podían ser contaminadas con la lepra. Muchos de los vestidos que en la actualidad se encuentran, en especial en los casos que son vestidos de mujer o ropa de dama, vienen contaminadas con la lepra. Y la lepra simboliza el pecado, el ego, simboliza el orgullo, simboliza la vanidad, la ostentación. Y en Levítico habla de que había ropa contaminada con lepra que eran examinadas por los sacerdotes. Si estaba totalmente tomada por la lepra, la prenda era incendiada, incinerada. Si estaba parcialmente, dice que el sacerdote recortaba un pedazo que estaba afectado y se lavaba la prenda, y bueno, y si continuaba con la lepra, esa prenda se quemaba, pero si la lepra era detenida, podía volverse a usar. Toda prenda, esto nos enseña que toda prenda debe ser pasada por la examinación de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. O sea que si usted tiene alguna duda sobre algún vestido, alguna ropa, alguna prenda,
debe en oración preguntarle a Jesucristo si esa ropa es aceptable para que usted la use. Y esto es un asunto muy importante para todos los creyentes, sean nuevos, sean más antiguos. Jesús, a través de su palabra y en su revelación, nos va a decir si esa prenda está contaminada o no. Hay ropa que podrán volverse a utilizar después de sacarle la lepra, después de que se le haya modificado un poco. Pero otras prendas, por conservar la esencia pecaminosa, tendrán que ser desechadas por completo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Debemos vestirnos con ropas apropiadas, para que nadie dude de la autenticidad del cristiano por la ropa que vestimos. Nadie tiene que dudar de que somos cristianos. Viéndonos de lejos, dice, ¿este es un cristiano? Mira cómo se viste el cristiano o la cristianita. ¿Por qué? Porque lo que promulgo por dentro se tiene que expresar por afuera. Aunque, poniendo un equilibrio, muchos se disfrazan con ropa de cristiano, pero por dentro no lo son. Por eso Dios dice espíritu, alma y cuerpo consagrado al Señor. Ahora, que otros se vistan de cristiano y hagan cualquier cosa o no sean cristianos, no nos da derecho a los auténticos hijos de Dios, a los auténticos cristianos, a vestirnos de manera imprudente, deshonrosa y indecorosa. Entonces, oremos a Dios y su Espíritu Santo nos guiará a toda justicia. Ahora, en Deuteronomio 22:5 nos habla de que la Biblia prohíbe al hombre que se vista de ropa de mujer y a la mujer con ropa de hombre. La tendencia de hoy es anular la diferencia entre la ropa de hombre y la ropa de mujer. Ahora, todo aquello que hace que desaparezca la diferencia de género no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al varón y creó a la mujer. Si no hubiera creado un solo ente y nada más, un solo ser y nada más. Si creó una mujer y creó un varón, porque tiene que haber una diferencia. Ahora, los hijos y las hijas de Dios debemos, ¿qué cosa? Conservar esa diferencia apropiadas en la vestimenta. Bien. Ahora, Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, dice así la palabra del Señor, del versículo 3 en adelante, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, dando sujeta a vuestros maridos. Santas mujeres. Es el único versículo en la Biblia donde habla de santas mujeres. Muchos versículos vemos que dice esos santos hombres, esos hombres santos, pero este versículo es la primera vez que dice santas mujeres, ataviadas, fíjense, ataviadas. ¿Qué era lo que representaba a esas santas mujeres? Una vestimenta de un espíritu manso y sosegado,
una vestimenta en la cual no era de peinados ostentosos, de vestidos deshonrosos, de adornos de oro exhibiendo su cuerpo o sus atributos económicos, sino que eran vestimentas apropiadas para unas santas mujeres. Por eso Pedro no estaba contento con la forma en que se vestían y habla de esta manera en esta carta. Ahora, eso no significa que tenemos que vestirnos desalineados o desprolijos, desgraneados, no, sino que en la bella sencillez, en la belleza del orden, podamos vestirnos como a Dios le agrada. No como a nosotros nos agrada, sino como a Dios le agrada. Ahora, ¿qué dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni piedras, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Una de las exigencias de Dios es que nos manejemos con pudor, manifestando el recato, ser recatados, ser prudentes, porque esto a la mujer le genera una protección, está protegida naturalmente. No hay, dice la palabra del Señor, que vestirse con prendas que van en contra del sentido de vergüenza. Eso significa pudor. Sentido de vergüenza. Entonces, si te genera vergüenza bíblica, vergüenza espiritual, aunque algunos han traspasado esa vergüenza, dice la palabra del Señor, con pudor y modestia. Ser modesto, no ser exagerado, no querer llamar la atención. Con pudor, con vergüenza de manifestar tu desnudez. Porque la desnudez en la Biblia es vergüenza. Por eso el Señor nos insta a vestirnos con cordura. ¿Qué dice en el 9? No, dice peinados, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Qué significa? Vestirnos apropiadamente. ¿Por qué? Porque en nuestra vestimenta resplandece el evangelio que profesamos. Y no estoy hablando de pantalones o de pollera. Más bien hablo de lo que se exhibe, más de lo que se viste o lo que se oculta. Aunque
ciertamente en ropa de mujer las polleras son un poco más decorosas que usar pantalones de mujer. Pero hay veces que ciertos pantalones de mujer son más decorosos que algunas polleras. Entonces acá lo que entra en conciencia es qué estoy exhibiendo. ¿Estoy exhibiendo o estoy vistiendo? Porque vestir es ocultar la desnudez. Pero si visto para exhibir mi desnudez, entonces mi vestido está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un vestido que está lleno de pecado, lleno de lepra. Debe ser apartado de mi placar, de mi ropero, de mi vestimenta habitual. Ahí está la clave y el principio. No en una vestimenta o en otra, o en un centímetro de medida. No. Eso te lo tiene que dar el Espíritu Santo. Por eso la clave está en examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Nuestra vestimenta debe estar asociada a nuestra posición en Cristo, porque estamos vestidos en Cristo. Mis hermanos, mis hermanas, hay mucho más para decir de todo esto, pero no me quiero extender más. Que el Señor nos dé la completa iluminación para que seamos llenos del conocimiento y entendamos de que somos vestidos, revestidos del nuevo hombre según Dios, para que en ese entendimiento y conocimiento que Dios nos da, podamos caminar según la voluntad de Dios, no satisfaciendo al hombre, no satisfaciendo al mundo, no satisfaciendo a los que nos ven, sino satisfaciendo a los ojos de Dios. Revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, va renovando, que significa una actualización, hasta llegar al conocimiento pleno, a la luz inaccesible, al entendimiento de los principios de Dios. Los principios de Dios no son restricciones de Dios, no son imposiciones de Dios, son leyes que Dios pone para que nosotros seamos bendecidos, para que todas las cosas nos vayan a bien, nos deriven a bien, conforme a su santa y divina voluntad. Que el Señor te bendiga y que esta palabra haya sido de aliento, de alimento a tu vida, y que puedas saber apreciar la arquitectura de este mensaje, el cual no pretende ofender, sino traer una base sólida a un tema que pocas veces es explicado en detalle y que tiene fundamentos bíblicos. Que Dios te bendiga y que el Señor te dé la iluminación. Amén.